Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Sabemos, Señor, que estudiar tu palabra sin la ayuda y sin la guía del Espíritu Santo, quien nos lleva a toda verdad, es una necedad. Por eso te ruego que ahora sea tu Espíritu Santo quien nos guía en este estudio y que tu Espíritu Santo sea quien nos lleva a las verdades que tú quieres mostrarnos a través del libro del Apocalipsis. Te ruego que nos ayudes y toda interpretación y toda aplicación que hagamos en este estudio sea para tu gloria, para tu honra y para el beneficio nuestro. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, aquí estamos para iniciar nuestra lección número 4 de Apocalipsis. Hoy vamos a tocar Apocalipsis capítulo 3 y vamos a abarcar algunos cuantos versículos aquí de Apocalipsis 3. Vamos a estar entre el versículo 7 y el versículo 22 y voy a comenzar leyendo los versículos 7 al 9. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que me mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto es lo que dicen los versículos 7, 8 y 9 de Apocalipsis 3. Vamos a iniciar nuestras preguntas al texto bíblico. Iniciemos entonces tratando de ubicar a la iglesia de Filadelfia aquí en este mapa que tenemos. Tratemos de ubicarla. Filadelfia está en la parte sur de Sardis, un poquito como al noroccidente de la Odisea y casi frente a Esmirna. Esto es todo en el Asia Menor, donde estaban ubicadas las 7 iglesias. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir acerca de Filadelfia? Esta ciudad fue fundada en el año 189 antes de Cristo por el rey Eumenes II de Pérgamo. Filadelfia significa el que ama a su hermano. ¿Por qué esto? Porque Eumenes II amaba a su hermano. Y el hermano de Eumenes se llamaba Atalo, quien sería su sucesor en el trono. Y por eso en su honor le dio el nombre de Filadelfia a este lugar. Antes de que se escribiera el Apocalipsis, esta ciudad sufrió 2 grandes terremotos que la destruyeron. Uno fue en el año 17 y el segundo fue en el 23 de nuestra era. Lo que en el Apocalipsis se llamaba la ciudad de Filadelfia, hoy se conoce con el nombre de Alasehir. Yo también en mis tiempos de estudio que he hecho a veces sobre... Yo no sé griego, no, le confieso que no. Hice algunos estudios por ahí como para aprender el abecedario griego, pero una vez hice un estudio sobre esto del nombre de Filadelfia porque fui pastor en una iglesia que llevaba ese nombre y encontré que una de las interpretaciones más cercanas de Filadelfia lo que quiere decir es amor de nacidos de una misma matriz, que en últimas prácticamente lo mismo que se dice aquí en el texto que estamos mirando, donde dice el que ama a su hermano. Pero hay que tener en cuenta que hay hermanos que no necesariamente tienen que haber nacido de la misma matriz. Entonces aquí el énfasis es amor de nacidos de una misma matriz.
Eso es, a mí me parece interesante, no sé si para usted tenga la misma trascendencia que tiene para mí. ¿Qué virtud tiene la llave de David? ¿Qué virtud tiene la llave de David? La llave de David tiene la virtud de la inviolabilidad. Escuche, tiene la virtud de la inviolabilidad, porque cuando abre, ninguno puede cerrar. Y pues desde luego que cuando cierra, pues ninguno puede abrir. Entonces es como una garantía especial sobre este asunto de la inviolabilidad. Esta llave es importantísima por eso. Pareciera que aquí Juan está citando Isaías 22:2, que dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. La llave de David era la llave de la ciudad de Jerusalén, que Dios prometió que se la iba a dar a su siervo Eliaquim. Era una llave muy grande, porque Dios no la pondría en su mano, sino sobre su hombro. La importancia de una puerta se medía por el tamaño de la llave. No es como hoy, ¿no? Que nuestras puertas se abren muchas veces más con una cerradura que tiene una clave y no necesita llave. ¿Cuáles fueron las características de la iglesia de Filadelfia? Las principales características podríamos resumirlas en dos. Número uno, era una iglesia muy débil, porque el texto dice: tienes poca fuerza. Y segundo, era una iglesia también muy valiente, porque el texto dice: no has negado mi nombre. Porque negar el nombre de Jesucristo podía evitar que sufrieran persecuciones, sufrieran abusos, e incluso podrían hasta salvar sus propias vidas. Pero ellos, a pesar de esa debilidad, ellos permanecieron fieles. Así que podríamos anotar que era una debilidad en ciertas áreas, en ciertas formas, pero no en cuanto al testimonio de Cristo, porque estuvieron dispuestos a dar testimonio del Señor hasta el final. ¿Qué es una sinagoga de Satanás? ¿Qué les obligaría o qué les obligara a hacer Jesús a esa sinagoga de Satanás, que era lo que Jesús iba a obligar? La palabra sinagoga significa simplemente un lugar de reunión, pero con el tiempo llegó a representar al sistema religioso judío. Satanás o Satán, o el enemigo o el adversario, significa adversario, enemigo, acusador, el que impide, el que hostiga. Así que la sinagoga de Satanás era un lugar de reunión de los acusadores y adversarios de los creyentes en Cristo Jesús. No necesariamente estos opositores eran de origen judío, porque es probable que se refiera, más bien que se refiera incluso a supuestos cristianos, no solo a los judíos, sino a supuestos cristianos, porque Pablo dice que no todo el que dice ser judío es judío, sino aquel que interiormente es judío y no exteriormente. Por lo menos es lo que nos dice ahí en Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Si alguna vez debemos sufrir a causa de una reunión de acusadores o de sinagoga de Satanás, escuche, tenemos que recordar la promesa del Señor Jesucristo, que dijo: he aquí, yo estoy con ustedes. He aquí, yo haré que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esta es una promesa. Yo la veo en diferentes ángulos y diferentes direcciones. Primero, hay algo que Dios ha prometido, es que nunca nos va a dejar. Y si Él nunca nos va a dejar, si nunca nos va a abandonar, yo creo que esa es como la seguridad más grande que tenemos nosotros. Porque no importa lo que nos pase, si Dios está con nosotros y estamos en las manos de Él, lo que pase es lo de menos. Pero aquí les dice que
Él va a hacer que los enemigos se postren, que reconozcan que los hermanos de Filadelfia tenían razón y que los hermanos de Filadelfia estaban dando un ejemplo especial. Voy a leer los versículos del 10 al 13. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es bien importante lo que nos dice Apocalipsis 10. ¿Cómo se guarda la palabra de la paciencia de Jesús? ¿Y cuál va a ser la recompensa por guardar la palabra del Señor Jesús? La palabra de la paciencia de Jesús puede referirse al texto de Lucas 21:19, que dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y también se puede traducir: con su perseverancia, constancia, ganarán sus almas. Ganarán sus almas. Si uno, a pesar de las dificultades, a pesar de las contrariedades, a pesar de los problemas, si uno puede seguir adelante, yo creo que es ese tipo de sufrimientos que vienen, pero aunque vienen, seguimos sin importar eso, sino que somos constantes. Jesús promete que también Él va a guardar en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Esta es la recompensa de la fidelidad a Dios. Recuerde siempre esto, que el Señor dijo que íbamos a tener problemas y dificultades. Ese evangelio moderno de que todo irá bien y que todo será prosperidad y que tenemos que estar en los lugares de privilegio, no es un mensaje muy cristocéntrico, no es un mensaje de los del Señor Jesucristo, sino que es la Biblia y la interpretación bíblica que ha sido permeada por doctrinas falsas, como las doctrinas de la prosperidad, las doctrinas de la nueva era. Todo esto ha permeado a las iglesias, y lo que dice el Señor aquí es que va a venir un momento de dificultad. Yo quería hablar un poquito, lo iba a hacer antes de comenzar el estudio de Apocalipsis, sobre las formas de interpretar la Biblia, pero a veces pienso que de pronto si yo explico primero eso, voy a coartar un poco mi libertad para lo que es el estudio inductivo. El estudio inductivo básicamente es hacerle preguntas al texto y que el texto mismo nos responda. Desde luego no podemos desconocer esa parte histórica, esa parte que rodeaba el momento, y por eso tenemos que hablar de los terremotos en este año, del gobernador en ese año, de ese tipo de cosas. Pero en esencia se le hace la pregunta al texto y el texto mismo tiene que responder. Eso es básicamente los estudios inductivos. De todas maneras, hay momentos en que se necesita como hacer salvedades, claridades. Y este texto aquí, algunos de algunas escuelas han interpretado que cuando se habla aquí de la hora de la prueba que va a venir al mundo, se está refiriendo al tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. ¿Por qué les digo esto? Porque yo sé que hay personas que no creen en este tipo de interpretación de la Biblia, sino que piensan que todo lo que se dice en el Apocalipsis se cumplió más o menos hasta el año 70, que es cuando es destruida Jerusalén. No, tiene sus argumentos quienes interpretan así, y por eso dicen que no hay primero que no hay un anticristo como lo imaginan los partidarios de doctrinas como el rapto, como el anticristo, la tribulación, la gran tribulación,
la segunda venida de Cristo. Todo eso uno debiera tenerlo en cuenta en este estudio del Apocalipsis, pero eso nos limitaría un poco a una interpretación como la que queremos hacer a través del estudio inductivo. De pronto algún día tengamos la oportunidad de hablar acerca de este tipo de doctrinas, de sesgos teológicos para poder eso. Las iglesias protestantes se dividen principalmente por varias razones. Una razón que divide a las iglesias protestantes es todo lo que tiene que ver con calvinismo y arminianismo. Es una división tremenda la que hace esas dos interpretaciones de la Biblia, calvinismo y arminianismo. Pero la otra es la parte que toca con el Espíritu Santo, y por eso se habla de iglesias pentecostales y de iglesias no pentecostales. Pero viene como una tercera forma de dividir la iglesia protestante, y es la forma de interpretar la Biblia. Aquí ya hay muchas más divisiones. Hay muchas más divisiones en la forma de interpretar la Biblia. Entonces, todo eso hace que sea un poquito complicado tratar estos temas en un espacio tan corto como el que yo pretendo usar en cada clase. Espero que me entienda un poquito. Trato de explicarle esto por si usted espera otro tipo de interpretaciones. Le vuelvo a repetir que el estudio inductivo básicamente es hacerle preguntas al texto y esperar que el texto mismo nos resuelva las preguntas que le estamos haciendo. Entonces aquí el guardar a la iglesia de Filadelfia de la hora de la prueba que va a venir al mundo entero es importante, pues si queremos ver la interpretación desde el punto de vista escatológico. ¿Por qué es tan importante retener lo que tenemos? Mire, es importante retener lo que tenemos, porque si no retenemos lo que hemos aprendido, lo que hemos logrado, podemos perder nuestra corona. En otras palabras, el premio que Dios ha preparado para nosotros se lo va a dar a otro. Retén lo que tienes, dice la palabra, para que ninguno tome tu corona. Muy bien. Jesús prometió al vencedor que lo haría una columna. En sentido figurado, ¿qué significa ser una columna? Cuando Jesús dice que a los que vencieren los hará columnas en el templo de mi Dios, no significa que literalmente serán convertidos en columnas de piedra o de metal. No, sino en personas de altísima importancia, como lo fueron Pedro, Jacobo, Juan, y a quienes el apóstol Pablo llama columnas. Acuérdense, como dice Pablo en Gálatas 2:9, dice Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. Y sobre ellos Jesús hará resaltar el nombre de Dios, de la iglesia y su propio nombre. Esto es bien importante y bien interesante saber esto. Ahora vamos a leer el Apocalipsis 3 del 14 al 18. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta era la iglesia de la Odisea. ¿Qué sabemos de la Odisea? La Odisea fue una ciudad que fue levantada entre los años 261 al 245
antes de Cristo Jesús por Antíoco II. Y le dio este nombre en honor a la esposa que se llamaba Laodicea. Miremos nuestro mapa para saber dónde estaba ubicada Laodicea. Aquí la pueden ver. Esto me salió aquí, fue Filadelfia, pero no. Aquí es donde está Laodicea. No entiendo por qué me salió ahí Filadelfia. Los lapsus que a veces tenemos nosotros, debe ser por la edad, me imagino que debe ser por la edad. Fue una de las ciudades más ricas y prósperas de la región, porque se había convertido en un gran centro comercial por los productos finos de lana negra y por los colirios. Estaba a solo 17 kilómetros de Colosas. Allá había una iglesia en Colosas. Por eso Pablo le escribía a los colosenses. Aquí el Señor Jesús se presenta con 3 nombres. ¿Cuáles fueron? Y vamos a tratar de explicar esa parte. Jesús se presenta con los nombres de el Amén. La palabra Amén viene del hebreo, que significa firme, constante, confiable. Usted sabe que también se refiere a lo que es infalible y seguro. También en una forma como de reducir el significado de amén es así sea o así es. Entonces ahí de esa manera podemos nosotros mirar lo que significa el amén. El amén. El segundo nombre es el testigo fiel y verdadero. Literalmente el mártir fiel y verdadero. El mártir, porque el testigo aquí, la palabra se utiliza como la misma para mártir. Entonces es el mártir fiel y verdadero. Y tercero, se presenta como el principio de la creación de Dios. Es decir, el arque o el arqué, que significa jefe, significa principal gobernador de la creación de Dios. El término griego es arqué. Algunos dicen arjé. Ya les he dicho en otras ocasiones que no importa cómo pronunciemos el griego, ya que nuestra pronunciación es la pronunciación erasmiana. ¿Qué significa ser espiritualmente tibio? Ser espiritualmente tibio es no tener pasión en el servicio a Dios. Es actuar de manera moderada, a media máquina. Es hacer las cosas con poco entusiasmo y con desgano. Espero que ninguno de ustedes haga su servicio a Dios de esta manera, a media máquina. Con el Señor hay que darlo todo. ¿Qué pensaba esta iglesia de sí misma? ¿Y qué pensaba Jesús de ella? Esta iglesia pensaba de sí misma que era rica, que había logrado incrementar sus bienes hasta no necesitar absolutamente nada. El Señor le dice: pero tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Jesús, Señor Jesús, en cambio, no la veía rica, sino como un desventurado, es decir, maltrecho, desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso, no importa lo que creemos que somos o lo que otros piensan que nosotros somos, lo que realmente importa es lo que Jesucristo piensa de nosotros. No haga nada para que los demás piensen de usted. Hágalo para que Jesucristo tenga una idea de usted y sepa qué es lo que Él puede pensar de usted y de mí. Jesús ofreció venderle 2 cosas y además le dio un consejo. Vamos a mirar esta parte. Es curioso que el Señor Jesucristo aconseje que le compre. Escuche, que le compre 2 cosas. Yo puse compre entre comillas porque me parece interesante, que le compre 2 cosas y que haga efectivo el pago, porque no es gratis. No es gratis. ¿Qué es lo que tiene que comprar? Mire, lo que tiene que comprar es oro refinado en fuego. El oro representa, apelemos al apóstol Pablo en este caso, el oro representa lo que perdura. Acuérdese que en 1 Corintios capítulo 3 versículos 12 y 14, de 12 al 14, cuando el apóstol Pablo está hablando del tribunal de Cristo,
Él presenta qué es lo que realmente es importante. Ahora, para el apóstol Pedro, el oro que pasó por el fuego es la fe puesta a prueba. Entonces las dos cosas son muy importantes aquí en cuanto al oro refinado en fuego. Yo me voy por por las dos, pero me voy más por la interpretación que hace el apóstol Pablo en Corintios cuando nos habla del tribunal de Cristo. En segundo lugar, Jesús pide que compre vestiduras blancas para vestirse. Vestiduras blancas. El color blanco representan los valores, así como leemos en Colosenses 3:12, que dice: vestíos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Si uno carece de valores cristianos, está desnudo. Y en tercer lugar, Jesús le sugiere: unge tus ojos con colirio. Unge tus ojos con colirio para que veas. Literalmente, aquí el colirio no son unas gotas, no, sino era como una especie de torta, era como un empaste que se colocaba sobre los ojos para la curación, porque no veía como debía ver. Y cuando alguien dice yo no lo veo así, probablemente no lo ve porque está espiritualmente ciego. No implica quizás una ceguera total, pero sí implica que no ve bien. Compra colirio. Una cosa es nuestra percepción, lo que nosotros creemos, pero otra cosa es lo que Jesús ve. No se olvide eso. Otra cosa es lo que Jesús ve. Apocalipsis 3:19 al 22. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué hace Jesús con todos a quienes Él ama? ¿Qué hace el Señor Jesús? Y cuando Él obre, cuando Él actúe, ¿cómo debemos obrar? ¿Cómo debemos actuar nosotros? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de hacer? Podemos notar aquí dos cosas: que Jesús reprende, que Él llama la atención, que exhorta, que señala una falta, y desde luego la castiga, es decir, disciplina, educa, adiestra, instruye a todos quienes Él ama. Si el Señor nos llama la atención por alguna falta y nos corrige, debemos reaccionar rápidamente. Debemos ser celosos, es decir, fervientes, entusiastas para cambiar y arrepentirnos inmediatamente. Tenemos que hacerlo de esa manera. ¿Qué notamos entonces en el llamado de Jesucristo? En el llamado de Jesucristo notamos varias cosas. Que el llamado fue para la iglesia de la Odisea, pero que también nos toca a todos nosotros, todos los que no tienen a Jesús dentro de sus vidas y los que tienen a Jesús dentro de sus vidas. Hay que mirar esta parte como en dos estadios, en dos direcciones. El llamado inicial, porque ese es el llamado inicial, es a la iglesia de la Odisea, pero también toca a todos los que no tienen a Jesús en sus vidas. En segundo lugar, Jesús está a la puerta o frente a la puerta, no sé, pero está fuera. Tercer lugar, que no golpea a la puerta, sino que llama con voz audible. Por eso dice: si alguno oye mi voz. Lo normal es que cuando uno llega a una puerta, toca la puerta, ¿verdad? Pero aquí el Señor dice que Él llama con voz audible. Voz audible. Cuarto lugar, que el llamado es durante la noche. Durante la noche, porque Él dice: entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Quinto, que vencer aquí
es obedecer. Escuche, es obedecer. Es oír a Jesús y abrirle la puerta. Sexto, que los vencedores se sentarán en el trono de Jesús. Dice, les daré que se sienten conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en su trono. Jesús obedeció hasta el final. Por esa razón es vencedor. Entonces, aquí hay una característica que no podemos dejar escapar. Póngale cuidado. La iglesia de la Odisea supuestamente es una iglesia cristiana. Jesús le está escribiendo a su iglesia, pero es una iglesia sin Cristo. ¿Por qué es una iglesia sin Cristo? Porque es una iglesia que Cristo está fuera de la iglesia. Por eso él tiene que decir, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, ¿cómo podemos percibir, entender una iglesia cristiana sin Cristo? Hoy existen miles y miles de iglesias locales que son exactamente igual que la iglesia de la Odisea. Tienen el rótulo de iglesia cristiana, pero no tienen a Cristo. Estaba viendo un video en estos días de una iglesia en la ciudad de Nueva York que hace un festival drag queen, donde entran hombres de la comunidad LGBTI, pero son hombres que se visten como mujeres y parecen como payasos. Yo nunca he logrado entender eso, pero el pastor muy contento está dándole la bienvenida y entra el individuo, yo no sé si es un hombre o una mujer, entra y desde que comienza a entrar allá, él viene de la entrada principal hacia el altar, viene danzando, la gente aplaudiéndolo, el pastor aplaudiendo y la gente con sus celulares y con sus cámaras filmándolo y arman un show drag queen en una iglesia supuestamente cristiana. Escuche, hoy las iglesias están quizás peor que la iglesia de la Odisea. Una iglesia cristiana sin Cristo. Por eso, este es uno de los textos más mal aplicados en la evangelización. Cuando uno escucha a los predicadores que dicen, hey, el Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y me deja entrar, entonces resulta que ese no es un texto bíblico para evangelismo, no es un texto bíblico para invitar a aceptar a Cristo, sino que es un texto bíblico para mostrar la desgracia de una iglesia o una supuesta iglesia que desea ser cristiana sin tener a Cristo. No aplique más ese texto a los inconversos, porque no. Juan, el ángel, cuando Dios le dice a Juan que escriba al ángel de la iglesia, no le está diciendo que a los inconversos, a los no cristianos, es escribir al ángel de la iglesia. Supuestamente en una iglesia, pero era una iglesia sin Cristo Jesús. Esto me enardece, así que discúlpenme si le pongo demasiada fuerza a esto. Tratemos de aprender precisamente este versículo, pero ya saben, no es para aplicárselo a los inconversos, a los no cristianos. Este es un texto bíblico para la iglesia, para ciertos cristianos que se llaman cristianos y no lo son. Dice Apocalipsis 3, 20 y 21. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aprendámonoslo de memoria y tratemos de aplicarlo correctamente. No a los no cristianos, no a los inconversos, sino a la iglesia. Dios nos bendiga. Ahí vamos. Muchas bendiciones. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.